Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Se cumplen 35 años de la democracia en la Argentina y ustedes han terminado de ver por la televisión pública un extraordinario documental que se llama Esto no es un golpe y recuerda la semana en que la democracia estuvo en peligro. Realmente un documental que nos ha emocionado a todos los que lo hemos visto. Acá estoy con el director, que ahora le voy a presentar ya mismo, a Sergio Wolf, pero también a todos los colegas que lo han visto, porque recuerdan, insisto, una semana donde la sangre de los argentinos pudo haber sido derramada, donde se pudo haber perdido una vez más el sistema democrático en la Argentina, y hubo protagonistas que lograron evitarlo. Y es imposible no recordar la dimensión épica que en ese momento alcanzó el presidente Alfonsín. Yo sé que muchos lo han criticado por las resoluciones que tomó en esa semana, y yo acá adelanto mi opinión. Yo creo que si el próximo año podemos votar nuevamente y elegir presidente, tiene que ver con las decisiones que Alfonsín, jugándose, tomó en 1987. Sergio Wolf, felicitaciones por esta película. A mí personalmente me ha conmovido, porque fue la semana en que pudimos perderlo todo, ¿no? Y vos, yo creo que tu película, que se ve como un thriller, rescata todos esos momentos de tensión y de dramatismo que vivimos en esa semana, que para los que nos tocó vivirla, creo que es un punto de inflexión en nuestras vidas, ¿no? Sí, bueno, claro, el desafío de contar una historia que visto desde una perspectiva uno podría decir, bueno, finalmente no pasó nada, es decir, es una película que no tiene ningún final trágico, el golpe de Estado finalmente no existió, el gobierno no cayó. Pero sin embargo, esos 4 días solo se explican a partir de lo que pasó antes y después lo que pasó después. Uh-huh. El desafío de la historia es poder contar esos 4 días, que no son solo 4 días, uh-huh, ¿no? Dónde arranca, dónde empieza la historia de esos 4 días y dónde empieza esa lucha que tiene que ver con los derechos humanos, la teoría, así llamada teoría de los 2 demonios, las responsabilidades, el juicio a las juntas, en fin, ¿no? Y los 2 grandes personajes que tiene la historia, ¿no? Que son el expresidente Alfonsín y Aldo Rico. Claudio Jacqueline, prosecretario general de redacción de La Nación, ¿cuál fue la primera impresión que recibiste tras ver la película? Para mí la primera impresión es recrear ese momento y la fragilidad de esa democracia. Porque cuando pasó el tiempo, cuando las cosas se sucedieron, perdimos la dimensión, y me parece que lo que tiene de bueno el documental es esta capacidad de deconstruir esa historia que, con la acumulación de los hechos, damos por naturalizados, porque nos parece que esa democracia y ese desafío que había en esa democracia de juzgar a los que habían cometido los delitos de lesa humanidad parecía fácil, o parece para muchos, hoy puede parecer fácil. Y lo que nos demuestra era la dificultad, el poder que tenían los militares todavía, el poder que ni siquiera tenían los jefes de los militares para asegurar esa democracia, y esos comandantes que había puesto Alfonsín, que ya llevaba 4 años, es decir, hubiera terminado un periodo de los periodos presidenciales después de la reforma constitucional, y era todavía un gobierno que estaba recién gateando en términos de institucionalidad y en términos de poder haber asegurado la vigencia de los derechos humanos. Me parece que esto es lo que esta película, este documental, tiene de ese poder enorme y de esos personajes y cosas que ocurrían, que en esa época eran normales, como que los políticos estuvieran armados y que pensaran en defender la Casa Rosada de un ataque militar que es inimaginable para muchos, aún de los que después seguimos en la trayectoria política, y que en ese momento yo todavía recién empezaba en el periodismo, no estuve cubriendo eso, pero que me parece increíble que hubiera sucedido de esa manera. Y Héctor Gambini, prosecretario de redacción de Clarín, tu primera impresión tras ver la película.
La primera impresión, hablábamos con Sergio hace un ratito, la participación popular, tremenda en tiempos sin redes sociales, ¿no? Es algo que nos parece hoy tan natural. La gente en la plaza, un presidente que no por cadena nacional, sino que en vivo y en directo desde un balcón del Cabildo les dice, espérenme que voy a arreglar este problema y vengo. La gente que lo espera, y otra gente que se va espontáneamente para Campo de Mayo a decir, está en peligro la democracia, tenemos que defenderla. Y van y se encuentran con estos personajes cara pintadas y les tocan las granadas y les tocan las ametralladoras. ¿Y ustedes por qué quieren que vuelva la dictadura? ¿No? Esta cosa de interpelación directa, sin Twitter ni Facebook ni nada que ahora nos parece una época tan lejana. Y sin embargo, bueno, un poco lo que decía Claudio, ¿no? La tremenda fragilidad de la democracia en esos días, la gente en la calle defendiéndola, y esta cosa de los políticos armados, muchos de ellos funcionarios del gobierno, con una épica que uno podría asociar a la defensa de Salvador Allende y la moneda, que había ocurrido allá en el 73, 14, 15 años antes de esto vamos a defender la democracia con armas de puño, los políticos de ese momento, ¿no? Realmente un hallazgo y un gran trabajo. Fernando Siveira, página 12. ¿Qué tal? Sí, la verdad me sorprendió el trabajo, la minuciosidad, ¿no?, con la que trabajó Sergio, esa cosa de ver el anverso y el reverso, ¿no?, de las situaciones, que está buenísimo a tanta distancia, muchas cosas que obviamente uno no sabía ni se hubiera imaginado, pero está bueno, ¿no?, porque Alfonsín aparte tenía esa cosa como medio un tipo campechano, me quedó muchas cosas de detalle, ¿no?, de cómo resolvía, de la primera vez que lo llaman y estaba durmiendo en la quinta de unos amigos, y da a entender que la atendió en calzoncillos, sí, que le avisaba que estaba. Y todo eso, ¿no?, esa humanidad, claro, uno lo ve ahí. Gusta, ahí la que habla, que es la dueña de la estancia, dice que le lleva como un abrigo, porque hacía mucho frío, un poncho, le dice, ¿no? Sí. Y me parece buenísimo ese detalle, ¿no? Con que uno ve la humanidad de todos esos personajes, que uno por ahí los ve ahora en bronce, ¿no? Y cómo tenían que resolver estas situaciones tan graves de una democracia que todavía estaba en terreno arenoso, ¿no?, como comentaba Claudio. Silvia Mercado. Bueno, ¿qué tal, Clara? Es una película impresionante. Yo estaba en página 12 en ese momento y lo viví desde el Congreso, era cronista parlamentaria. Muchas veces conté lo que han sido para nosotros los que estábamos ahí, con líderes impresionantes en el Congreso como César Jaroslavsky, por decir algo, que se enfrentaba en ese momento a Víctor Martínez, a quien medio lo consideraba poco menos que un traidor de la democracia, era el vicepresidente. Todo esto en off the record, es decir, lo viví muy intensamente. Pero yo lo que quiero rescatar de Sergio Wolf, además de la valentía enorme de hacer esta película, que era un interrogante evidentemente personal, para tratar de explicar este personaje que él evidentemente respaldó con todo su estómago y todas sus vísceras, que es Raúl Alfonsín, un hombre realmente excepcional. Quería explicar, bueno, después por qué el punto final y la obediencia de vida lo explica en esta película, pero yo lo que quiero rescatar, además de la valentía de Sergio, es la calidad narrativa de la película. A mí me parece que es de un nivel realmente, digamos, del nivel de los mejores documentales norteamericanos, porque no hay un relato único, se ven todas las miradas de situaciones que han sido complejas, se ven imágenes documentales junto con reportajes de la actualidad, junto con lugares que nosotros los tenemos muy vistos de ese momento, pero ahora vistos, digamos, con una cámara no sé, desde la imagen de la Casa Rosada, desde un dron, la imagen de Campo de Mayo, ahora que fue escenario de todas estas, de un montón de conversaciones, a donde ha ido el mismo presidente Raúl Alfonsín a hablar en forma personal con Aldo Rico. Simplemente quiero decir que es de una calidad excepcional y lo felicito de todo corazón. Luis Moreiro, secretario de redacción del Día. ¿Tu impresión tras ver la película? Sí, la verdad que, nada, como a todos, creo que nos interpela, a todos los que lo vivimos, ¿no? Nos interpela con estos 30 y pico de años que han pasado desde aquello.
Coincido con lo que decía Claudio en cuanto a la fragilidad de la democracia y al poder que en ese momento aún tenían los militares. Coincido en lo que decía Gambini en cuanto a la anécdota de... la anécdota de Jesús Rodríguez. Dice, llegó Jesús a la reunión y alguien abre un cajón, mira las armas de fuego que había en ese cajón. Ah, sí, acá está la pistola de Jesús Rodríguez. La verdad que todo eso es increíble. Pero lo que más me llamó la atención es que pasaron 30 y pico de años, ¿verdad? 31. 31 Sí. años. Aldo Rico sigue teniendo la misma soberbia mesiánica, porque la entrevista a Aldo Rico es del año pasado, ¿verdad? 2017, sí. Y él cree que ha ganado, por lo que dice, por sus dotes, la forma en que pone su histrionismo. Y la verdad que me produce profunda tristeza verlo a Aldo Rico, profunda tristeza verlo a Aldo Rico y pensar que ese personaje formó parte o quiso formar parte de la democracia cuando realmente nunca fue un demócrata. Sergio, una de las cosas que a mí me impresiona cuando vos contás y el enfoque, que la frase famosa, la casa está en orden, que después fue muy banalizada por muchos, dice también, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Y lo que yo me doy cuenta que la obsesión de Alfonsín era no derramar sangre. Después lo haría cuando firma los tratados de paz con Chile, aún a costa de pagar un precio como político personal. Claro, hay un momento de la película... Esto es muy, muy importante. Sí, hay un momento de la película donde lo explica Caputo, donde Dante Caputo cuenta que después del Domingo de Pascua empieza una operación del Grupo Cara Pintada tratando de mostrar y construir la imagen de un Alfonsín negociador que no estaba a la altura de ese pueblo bravo que lo había sostenido. Y entonces ahí es donde se imponen esas dos frases, la casa está en orden y felices Pascuas, como si se cortara lo que Alfonsín dice, sin esa última explicación que es bastante decisiva. Claro. Lo fue decisiva para mí mientras yo hacía la película, no es que yo tenía una tesis antes de empezar la película, sino que es algo que el propio desarrollo y el encuentro con los personajes se me fue abriendo mientras yo trabajaba con la película. Y entonces esa tercera frase, no hay sangre en Argentina, de alguna manera cambia también la perspectiva respecto de la decisión de Alfonsín de decir voy yo a Campo de Mayo, ¿no? Espérenme acá, no vayan a Campo de Mayo, no es solamente espérenme acá en suspenso, sino no sigan yendo a Campo de Mayo. Yo voy para que ustedes no vayan, porque el riesgo era muy grande y me parece que también para muchos se abrió, con el archivo se abrió también toda una perspectiva respecto a lo que pasaba en Campo de Mayo que la gente en general no recuerda tan fuertemente de cuánta gente había en Campo de Mayo, ¿no? Ahora nos quedará la pregunta siempre de... Y lo que me remitió esa, y está muy bien, ese haber remarcado el Alfonsín preocupado por no hay sangre derramada. Y es esta pregunta de ¿qué hubiera pasado si Perón hubiera resistido? ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín los hubiera enfrentado? Claro. Digo, porque me parece que este es un poco el nudo de gran parte de la historia argentina. Si en el 55 Perón, en vez de irse a la Cañonera, resiste, si Alfonsín decide enfrentarlos, esta es la gran pregunta del... Por supuesto, el contrafáctico que nunca resolveremos, pero son parte de estos nudos que la Argentina nos dejó sin haber podido resolver y que venimos arrastrando repetir la historia, ¿no? Sergio, además es muy, muy conmovedor que el joven que estuvo ahí al lado de Alfonsín en el 87, hoy de alguna manera a través de esta película le rinde tributo, ¿no? Sí, volver a pensar el episodio, ¿no? Me parece que llegó un momento donde el documental cinematográfico necesita también empezar a abrirse sobre otro tipo de historias, tal vez distintas, incluso entrar un poco en los años 80, creo que es una década que está muy mal contada todavía por el cine argentino, que falta mucho. Está esperando mucho. Un documental tuyo. No, yo ya hice. Sergio, felicitaciones. Gracias, Clara. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Pedido de indagatoria para Franco Macri, para Urnequian, ya hay un pedido para Paolo Roca, muchos temas en el próximo bloque.